El tema del día de hoy es el arte de delegar. Y hoy, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo le pido a mi Padre amado que les dé esa revelación, ese entendimiento, y que su palabra llegue con poder a sus corazones. Que todo pensamiento, todo espíritu, toda emoción, toda carne se someta a la obediencia de Cristo Jesús. Y que hoy está el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes para que esta palabra sea revelada con verdad y con autoridad, porque el Espíritu es la verdad. Y bueno, le damos gracias a nuestro Padre amado. Y entonces el tema es el arte de delegar. Y aquí nos dice que una de las facetas del liderazgo es la habilidad de delegar responsabilidades a aquellos discípulos potenciales. Lamentablemente hay muchos líderes que cometen errores y al delegar, y como resultado no hay reproducción de líderes. El delegar es un arte donde debemos aprender a confiar en otros. Algunas veces pensamos que nadie puede hacer el trabajo mejor que nosotros, pero es necesario delegar y confiar en nuestros discípulos, aún sabiendo de antemano que van a cometer errores, pues esto sin duda forma parte del proceso. Y usted puede buscar en Éxodo 18, 25 al 26, en donde nos dice: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todos los asuntos pequeños. Entonces aquí nos muestra que debe de haber un delegado en las iglesias, en las congregaciones. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos responsabilidad sobre los nuevos creyentes que están llegando, dándole solución a sus problemas o a sus preguntas que tienen o dificultades. Dice: antes de comenzar o delegar, debemos seguir estos pasos. Y aquí nos mencionan varios pasos. El primero es seleccionar. Y dice: este es el proceso donde debemos reunir a los discípulos que creemos que son los más apropiados para llevar a cabo la obra. Cuando llegue el momento de seleccionar, es importante que oremos al Señor para escoger a las personas correctas, que no sea por apariencia física o intelectual, sino por guianza de Dios. Y usted puede buscar y anotar en Números 11:16, en donde nos dice: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Aquí en el punto número 2 nos dice: cumplir los requisitos. Los discípulos deben ser, y tenemos 7 puntos, en donde nos dice: el primero, conocidos por el pueblo. El ser conocidos por el pueblo les facilitará su trabajo. Y usted puede anotar Éxodo 18:21, en donde nos dice: además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Entonces este es un mandato que nuestro Señor Dios le da a Moisés, y dice que sean temerosos de Dios, personas que hacen lo que a Dios le agrada, aquellos que permanecen apartados del pecado, aman hacer el bien, odian lo malo y practican la santidad. El siguiente punto nos dice: hombres de virtud. Dice: con un buen testimonio delante de Dios y delante del pueblo. Individuos que nadie pueda señalar ni dentro ni fuera de la iglesia por su conducta. En el siguiente punto dice: varones de verdad. Hombres que andan en integridad, tienen una conducta insistente, es decir, que sus palabras
van de acuerdo con sus acciones. Y en el siguiente punto nos dice, aborrecen la avaricia, hombres y mujeres que no tienen amor al dinero, con intenciones puras. Y dice, una vez seleccionadas estas personas, debemos mirar entre ellas si cumplen con los requisitos necesarios para el cargo específico y luego si podemos delegar. Y aquí nos pregunta, ¿qué es lo que vamos a delegar? Y usted puede buscar en Lucas 10:19 y dice la autoridad. La palabra autoridad significa el derecho legal delegado para ejecutar dominio que está respaldado por un poder. Y en Lucas nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este es el poder y la autoridad que nos dan a través de la palabra. Y nos dice, cada persona que delega tiene que estar segura de lo que le está dando al discípulo, que es el derecho legal para actuar en su nombre y en el nombre de su empresa, ministerio u organización. Este derecho legal o autoridad debe ser dada en privado y también en público para que las personas bajo ese discípulo puedan seguirle. Una vez que la autoridad es delegada, no se puede quitar, a menos que sea por causa de rebelión. Algunas veces nosotros los líderes nos sentimos tentados a quitar esa autoridad porque el discípulo no ejerce la función exactamente como lo hacemos nosotros. Pero es allí donde debemos entender que los discípulos cometerán errores y que debemos estar comprometidos con su proceso de aprendizaje. Y aquí nos dice que toda autoridad delegada está basada en la sumisión. Y usted puede anotar Santiago 4:7, en donde nos dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. El nivel de autoridad que recibimos estará basado en el nivel de sumisión que tengamos hacia Dios primero, y después hacia nuestro líder. Los líderes que no pueden someterse, no pueden mandar, ya que ellos no obedecen la autoridad. Y aquí tenemos un punto en donde nos dice responsabilidad. Juntamente con la autoridad delegada, viene la responsabilidad, y esto implica que la persona tiene un trabajo que empezar, el cual debe ser comprometida a llevarlo a cabo. Hay muchas personas que quieren autoridad sin responsabilidad. Y el nivel de la autoridad, cuando no es delegado, trae consigo un nivel de responsabilidad equivalente. Cuando el mentor delega al discípulo autoridad, lo que espera de él es responsabilidad. Algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta es delegar conforme a la disposición y la capacidad de cada discípulo. Si la capacidad del discípulo es dirigir 10 personas, no es aconsejable darle autoridad sobre 50 o sobre 100. Delegar de acuerdo al don o a la pasión del discípulo, ubicarlo en la posición correcta. Dios nos dio un don a cada uno de nosotros, y de acuerdo a la pasión y al talento que el discípulo tenga, es como se debe ubicar. No se debe delegar trabajo a personas que no tienen la pasión para realizarlo. Más bien, hay que ubicarlas en áreas que tengan que ver con su llamado o pasión. Y aquí nos pregunta, ¿qué hacía Jesús cuando delegaba autoridad a sus discípulos? Y tiene un punto en donde nos dice, daba instrucciones específicas. Este punto es muy importante, ya que algunas veces los discípulos no pueden cumplir con su responsabilidad, porque no se les dio instrucciones específicas, o sea, el cómo, el cuándo, el qué, el dónde o el por qué, de cuál era su trabajo. Esto evitará problemas futuros. Y nos dice en Mateo 10, del 5 al 8, donde nos dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas
de la casa de Israel, y yendo y predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibimos y dad de gracias. Y dice, un principio del proceso de delegar que debemos conocer es: cada vez que declaramos, hay una transferencia de espíritu. Esto significa que Dios imparte del espíritu del líder al discípulo. Y aquí nos dice Números 11:17. Dice: y descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Algunos principios bíblicos que el discípulo debe saber son los siguientes. Y el primero nos dice: dar cuentas. Todo buen discípulo, después de que se le delegó autoridad y responsabilidad, debe informar y dar cuentas del trabajo que está realizando y que se realizó. Y dice en Lucas 10:17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Dice, este pasaje nos da a entender que después que el Señor entregó y delegó responsabilidad, volvieron sus discípulos a dar cuentas de todo lo que Él les había encomendado hacer. El buen discípulo regresa para dar cuentas. Y en el siguiente punto nos dice: el discípulo debe saber que la responsabilidad y la autoridad son delegadas. Esto quiere decir que no debe abusar de ellas. Son un sinnúmero de líderes que abusan de su autoridad, manipulan y controlan al pueblo, incluso lo hieren. Su autoridad está fundamentada en la sumisión y en la relación saludable con el líder. Si el discípulo se rebela en contra del líder, se le debe quitar inmediatamente la autoridad. La rebelión no debe ser permitida bajo ninguna circunstancia en la organización. Y aquí el siguiente punto nos dice: el compromiso primordial del discípulo es servir a fin de aliviarle la carga al líder. Dice, la autoridad que recibe el discípulo es para servir al pueblo y no para satisfacer sus propios intereses. Y usted puede anotar en Números 11:17, dice: y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y aquí nos dice en el siguiente punto: después de Dios, la fidelidad y lealtad se deben al líder. Esta es una cualidad del carácter de un buen discípulo. La lealtad es importante en la empresa, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el hogar y entre otros. Y en el siguiente punto nos dice: mantenga un corazón enseñable y dispuesto a la disciplina. Cuando se equivoque, acepte la corrección. Y bueno, estos son los puntos y el tema del día de hoy. Yo hoy le pido a nuestro Padre amado que usted ore y le pida al Señor que sea Él quien le dé entendimiento y revelación, que ponga en usted el ser humilde, el ser servicial, el ser siervo, porque dice en su palabra que aquel que quiera ser grande se tendrá que hacer el más pequeño. Y yo creo que lo más difícil que mucha gente ha encontrado en el ser líder es que la mayoría esperan que lleguen a servirle. Y no, están equivocados. Ese no es el objetivo del liderazgo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos muestra en su palabra que Él, siendo rey, vino y se hizo hombre por nuestra causa. Él vino a servirnos y a enseñarnos. Otra de las causas que también los líderes toman, y yo creo que ya es un pensamiento que tenemos en lo terrenal, que usted debe aprender
a pedirle al Señor que le dé disposición de estar aprendiendo todo el tiempo. No importa quién sea usted. Si usted ahorita es creyente, es líder, lo que usted sea, siempre esté disponible para estar aprendiendo. Dice en la palabra que corrijas al sabio y lo harás más sabio, pero corrige al necio y lo harás tu enemigo. Entonces, yo creo que son palabras sabias, pero no solamente debemos de aprender la palabra, sino llevarla y ponerla en práctica. Yo sé que hay muchas personas que les cuesta trabajo someterse y dejar su conocimiento para aprender. Yo he visto y he vivido este tipo de circunstancias en donde la gente tiene un conocimiento y no se quiere desprender de él. Y para que usted pueda crecer es necesario que usted se desprenda de ese conocimiento. Y que en el momento que se le está dando la palabra, yo quiero decirle que usted no está viendo ahí a una persona, a una mujer, a un hombre. Nosotros somos siervos de Dios y venimos con Él. No somos nosotros, es su palabra. Y yo le pido que si usted tiene conocimiento, deje su conocimiento a un lado y ponga un corazón dispuesto para aprender, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar disponibles al conocimiento día con día. No importa que sea la misma palabra. Dios siempre va a traer diferente revelación, aunque sea la misma palabra. Y se lo digo porque nosotros hemos caminado con nuestro mentor y él nos enseñó y que íbamos a las casas de paz. En un día muchas veces dábamos 3 casas de paz o las que podíamos. Y yo le puedo asegurar que era el mismo tema, pero en cada casa era diferente revelación. Y yo le digo hoy, no se aferre a lo que usted ya sabe. Tenga un corazón dispuesto para aprender, para siempre estar aprendiendo. No importa si usted ya es diácono, ya es anciano, ya es mentor, no importa lo que usted sea. Siempre esté dispuesto su corazón y ponga sus pensamientos, todo su cuerpo, todo su ser para aprender algo nuevo siempre. En esa parte debemos de mantenernos humildes siempre, a siempre estar dispuestos a aprender. Otra de las partes que yo le quiero tocar en esta noche es que la fidelidad primeramente es a nuestro Dios. Es el poder servirle, amarle y hacer su voluntad aquí en la tierra. Porque lo dice en su palabra, en la oración que Jesús nos deja, en cuál es la forma correcta de orar a Dios, qué es lo más importante que debemos decir. Decirle primero que Él es nuestro Padre y santificar su nombre porque Él es santo. Entonces, dentro de esta revelación de la palabra, nuestro Dios, Él siempre ha sido fiel. Y yo quiero ahorita que usted haga conciencia y que vaya atrás cuando usted no conocía a Cristo. O que aún conociéndolo, pero sin la revelación que ahora tiene, como Él siempre ha sido bueno con usted. Él ha sido fiel. Y más sin en cambio, yo quiero decirle ahorita a usted cuántas veces le ha sido fiel a Él. Cuántas veces se ha enojado y se ha apartado. Cuántas veces ha preferido hacer a un lado las cosas que tenemos que hacer para Él por cualquier situación, aunque tengan justificación. De verdad que eso es parte de que nosotros no estamos siendo fieles a Él. Si hay un problema, porque la mayoría de las veces es que me salió que tengo que ir a estudiar, es que me salió que tengo que ir a hacer alguna cosa. Y yo hoy le digo que usted antes de decir que tiene algo que hacer, primero póngase en oración y pídale al Señor poner todo lo que tenga que hacer en su voluntad. De verdad, es lo mejor que usted puede hacer, porque todo lo que usted tenga que hacer va a salir y va a salir bien, porque Él respalda a los que le aman. Y ahí es donde está la fidelidad de Él. Yo quiero decirle que el hecho de que usted nos vea de este lado no quiere decir que no hayan problemas, no haya situaciones, no tengamos cosas pendientes,
Pero nosotros hemos aprendido a primero poner nuestra confianza en Él y ser fieles a Él. Entonces, usted ahí es donde debe de hacer su sacrificio vivo. Deje a un lado todo lo que tenga que hacer y haga primeramente lo que Él le está pidiendo que haga. Porque en su palabra también está escrito: si buscares primeramente el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Y créame de verdad, cada palabra que a mí me han dado, yo la he tomado y la he aprendido a hacer mía. Yo hoy le quiero decir que si usted no ha aprendido a hacer suya la palabra, pídale también en oración. Porque en la palabra dice que todo aquel que pida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos será dado. Y que el Señor es bueno para dar. Y que Él nos dará en abundancia. Yo le quiero decir que al principio había muchas cosas que yo no sabía. Pero conforme fui aprendiendo, todo yo le pedí al Señor desde que llegué a sus brazos, que me enseñara a verlo, a mirarlo, a hacer mía la palabra, porque yo no sabía cómo. Pero Él fue bueno y Él me enseñó a hacer suya su palabra, a llevarla a cabo. He sido probada y le doy la gloria a Él, porque si yo estoy ahorita aquí y no le he fallado, no es porque yo haya hecho todo el esfuerzo, sino porque Él ha sido fiel conmigo. Entonces yo le pido que usted deje todas sus cargas y dígale: Señor, no me pertenecen, quítamelas, te las entrego. Y que usted sea fiel así como Él es fiel con usted. Porque yo le aseguro que si usted ahorita está viendo esta transmisión, en donde quiera que usted se encuentre, esté pasando la situación que esté pasando, pídale perdón al Señor y dígale: perdóname, Señor, porque mi fidelidad no es suficiente. Tú has sido fiel conmigo, aun cuando yo te he fallado. Porque Él nunca nos va a fallar, nunca. Pero nosotros sí. Y muchas veces se nos hace bien fácil decir: Señor, yo te amo. Pero bien dice en su palabra que su pueblo de labios le adora, pero su corazón está lejos. Entonces, de verdad, ahí donde está usted, incline su rostro. Incline su rostro y dígale: Señor, yo te pido perdón, porque me han enseñado muchísimo, porque conozco muchísimo de tu palabra, pero solamente se ha quedado en conocimiento. Perdóname, Señor, por decir que te amo y poner por encima de ese amor las cosas terrenales, los problemas, las situaciones, las enfermedades. Pídale perdón ahí donde está. Humíllese delante de Él y dígale con todo clamor: Señor, hoy vengo dispuesto a amarte y a servirte, porque tú, Señor, has sido fiel, aun cuando yo no te conocía, aun cuando yo renegaba, aun cuando yo era un pecador. Y aun siendo pecador, Señor, tú me sigues perdonando y tu fidelidad sigue siendo en mí. Pídale perdón y pídale que le enseñe a ser fiel como Él es fiel con usted. Pídale que le enseñe la lealtad y que le enseñe a honrarlo, primeramente a Él, pero también a sus siervos. Usted debe de honrar a los siervos, porque dice en la palabra que no todo aquel que le llame Señor, Señor será salvo. Pero yo le aseguro que las personas que lleguen a mostrarle quién es el Padre, a mostrarle quién es el Hijo y a mostrarle quién es el Espíritu, ellos son siervos del Señor. Y así como dice la palabra, lo primero en la fidelidad es a Dios. Y también debe de haber lealtad hacia los líderes, hacia sus mentores, hacia sus pastores, hacia todos los siervos de Dios, porque ellos están caminando en rectitud. Están ellos en una lucha constante con el enemigo, echándolo fuera para poder hacer lo que el Señor mandó a hacernos aquí en la tierra, a expansión de su reino. Pídale perdón y dígale: Señor, dame un corazón enseñable, en donde yo todo el tiempo esté aprendiendo, Señor. Dame un corazón recto delante de ti y delante de todas las personas en la tierra, que puedan verte a ti, Señor, a través de mí. Que mis palabras sean solamente, Señor,
para afirmar, pero que ellos puedan ver en mí el caminar que tú quieres para ellos. Hoy le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres y siempre has sido leal con nosotros, Señor. Y te pedimos que pongas un corazón como el tuyo en cada uno de nosotros. Hoy yo los bendigo aquí en la tierra, pero sé que es el Señor quien se levanta de su trono para bendecirlos, a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.